Sara Martínez estaba en la pequeña sala de práctica al fondo de la Academia de Música Lincoln. Le temblaban las manos mientras sostenía su viejo estuche de violín. El estuche era marrón y estaba desgastado. Algunas esquinas tenían cinta adhesiva para evitar que se desmoronaran. Tenía este violín desde hacía 7 años. No era nuevo cuando lo recibió, pero era suyo. La sala de práctica olía a madera vieja y colofonia. Sara había pasado muchas horas en esta sala durante los últimos 3 años. Venía aquí después de la escuela casi todos los días. A veces se quedaba hasta que el edificio cerraba a las 9 de la noche. El conserje, el señor Rodríguez, siempre le sonreía al cerrar. Sabía que ella trabajaba más duro que la mayoría de los demás estudiantes. Sara miró el reloj de la pared. Eran las 4:30 de la tarde. Su maestra, la señora Chen, llegaría pronto. La señora Chen la había llamado esta mañana con una noticia. Sara no estaba segura de si eran buenas o malas noticias. Tal vez ambas. La señora Chen daba clases de violín a estudiantes que no podían pagar a los caros profesores de la ciudad. Vivía en un pequeño apartamento encima de una tienda de comestibles. Su sala estaba llena de atriles y sillas. Allí era donde Sara tenía sus clases todos los martes y jueves. La señora Chen cobraba $20 por clase. La madre de Sara pagaba con el dinero que ahorraba de su trabajo en la cafetería del hospital. La puerta se abrió y entró la señora Chen. Era una mujer pequeña de pelo canoso. Siempre vestía el mismo suéter negro y llevaba una gran bolsa llena de partituras. Hoy, parecía emocionada y preocupada a la vez. Sara, dijo la señora Chen, tengo algo importante que decirte. Sara dejó el estuche del violín y se sentó en una de las sillas de plástico. Sentía un nudo en el estómago. Cuando los adultos decían que tenían algo importante que decirte, no siempre era bueno. ¿Conoces el Gran Teatro del Centro?, preguntó la señora Chen. Sara asintió. Todos conocían el Gran Teatro. Era donde tocaba la orquesta de la ciudad. La gente rica iba allí con ropa elegante a escuchar música clásica. Sara nunca había entrado. Había pasado por delante muchas veces y había mirado las fotos de los músicos en las vitrinas. De afuera. Bueno, continuó la señora Chen, hoy tuvieron un problema. Una de sus violinistas se enfermó. Muy enferma. No puede tocar en el concierto de esta noche. Sara escuchó, pero no entendía por qué la señora Chen le decía eso. El concierto es esta noche a las 8. Llevan todo el día buscando a alguien que la reemplace. No es una parte difícil de tocar. Solo unas notas sencillas para acompañar al músico principal. La señora Chen se sentó frente a Sara. Metió la mano en su bolso grande y sacó unas partituras. Les hablé de ti, dijo en voz baja. Sara sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué quieres decir? Es decir, les dije que podías hacerlo. Les dije que eres lo suficientemente buena para tocar con la orquesta esta noche. Sara miró fijamente a su maestra. Esto tenía que ser una broma. Los estudiantes como ella no tocaban con la orquesta de verdad. Eso era para quienes habían tocado desde pequeños. Personas cuyos padres les habían comprado violines caros y pagado clases particulares en escuelas de lujo. La señora Chen dijo, no puedo hacer eso. No soy lo suficientemente buena. Solo soy una estudiante. La señora Chen se inclinó hacia adelante. Sara, no eres solo una estudiante. Eres una de las jóvenes músicas más talentosas a las que he enseñado, y llevo 30 años enseñando. Sara se miró las manos. Tenía las uñas cortas por tocar el violín. Su madre siempre le decía que debería dejárselas crecer para parecer más femenina. Pero no se podía tocar el violín con las uñas largas. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó Sara. La señora Chen le mostró la partitura. Esta es la parte. Son principalmente melodías sencillas. Te sentarías con los segundos violines, los primeros violines y el solista haría las partes difíciles. Solo necesitas tocar las notas con claridad y seguir al director.
Sara miró la partitura. No parecía muy difícil. Había tocado piezas más difíciles en sus clases, pero tocar sola en una sala de práctica era muy diferente a tocar en un gran escenario con otros músicos. ¿Quién es el solista?, preguntó Sara. Daniel Kim. Es un famoso pianista de Corea. Está tocando un concierto de Mozart. Sara había oído hablar de Daniel Kim. Su foto estaba en carteles por toda la ciudad. Había tocado con orquestas de todo el mundo. La idea de estar en el mismo escenario que la hacía sentir enferma y emocionada a la vez. Señora Chen, ¿y si cometo un error? ¿Y si me equivoco y arruino el concierto? Su maestra sonrió. Sara, no te equivocarás. Pero incluso si lo hicieras, no arruinarías nada. Hay otros 40 violines en esa orquesta. Tu trabajo es solo ser una voz en el grupo. Sara pensó en su madre. Estaría trabajando en el hospital hasta la medianoche. Ni siquiera se enteraría de esto hasta mañana. Su madre siempre la había apoyado con su música, incluso cuando el dinero escaseaba. Había comprado el violín en una casa de empeños y le pagaba a la señora Chen todos los meses sin falta. ¿Cuándo tendría que estar allí?, preguntó Sara. El ensayo es a las 6. El concierto empieza a las 8. Necesitarías vestir ropa completamente negra. ¿Tienes pantalones y camisa negros? Sara asintió. Tenía un conjunto negro que usaba en los conciertos escolares. Señora Chen, ¿por qué les habló de mí? Debe haber otros estudiantes mejores. Su maestra guardó silencio un momento. Luego dijo, Sara, te he estado observando tocar durante 3 años. Tienes algo especial. No se trata solo de que toques las notas correctas. Sientes la música. Cuando tocas, cuentas una historia. Sara nunca lo había pensado así. Cuando tocaba el violín, intentaba que sonara como la música que escuchaba en su cabeza. A veces, cuando tocaba sola, se olvidaba de todo lo demás. Se olvidaba de la escuela, las tareas y las largas horas de trabajo de su madre. Simplemente se convertía en parte de la música. ¿Lo harás?, preguntó la señora Chen. Sara volvió a mirar la partitura. Las notas parecían bailar en la página. Pensó en todas las horas que había pasado practicando en esa pequeña habitación. Pensó en las veces que le dolían los dedos y el hombro, pero seguía tocando porque le encantaba. Sí, dijo en voz baja. Lo haré. La señora Chen sonrió más grande de lo que Sara la había visto jamás. Bien. Tenemos 1 hora para practicar esta música. Luego tenemos que llevarte al teatro. Sara tomó su violín y lo afinó con cuidado. Sus manos habían dejado de temblar. Todavía tenía miedo, pero también estaba emocionada. Esta noche, tocaría música con la orquesta de la ciudad. Esta noche formaría parte de algo más grande que ella misma. No tenía ni idea de que esta noche cambiaría su vida para siempre. Sara llegó al Gran Teatro a las 5:45 de la tarde. Nunca había visto un edificio tan hermoso. La fachada tenía altas columnas blancas y grandes puertas de cristal. La gente con ropa cara ya se estaba reuniendo afuera, esperando que comenzara el concierto. Sara caminó hacia la parte trasera del edificio, donde la señora Chen le había dicho que fuera. La puerta del escenario era mucho más sencilla que la entrada principal. Era solo una puerta metálica gris con un pequeño letrero. Sara llamó suavemente. Un hombre con camisa negra abrió la puerta. Parecía cansado y estresado. ¿Es usted el violinista de reemplazo?, preguntó. Sí, señor. Soy Sara Martínez. El hombre miró una lista en su portapapeles. Bien, está aquí. Pase. Me llamo Tom. Ayudo a gestionar todo tras bambalinas. Sara siguió a Tom por un pasillo estrecho. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero parecían antiguas. Había fotos de músicos famosos que habían actuado allí a lo largo de los años. Sara reconoció a algunos de ellos por sus libros de música. ¿Esta es su primera vez tocando con la orquesta profesional?, preguntó Tom mientras caminaban. Sí, señor.
No se preocupe demasiado. Simplemente siga al director e interprete su parte. El público ni siquiera notará que estás ahí. Sara no estaba segura de si eso debía hacerla sentir mejor o peor. Llegaron a una gran sala tras bambalinas. Había unos 50 músicos afinando sus instrumentos. El sonido era fuerte y confuso. Violines, pianos, violonchelos y contrabajos emitían diferentes sonidos mientras los músicos comprobaban su afinación. Sara también oyó flautas, oos y trompetas calentándose. Arriba, Sara, llamó la señora Chen desde el otro lado de la sala. Se acercó rápidamente. ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? Respondió Sara con sinceridad. Es normal. Incluso los mejores músicos se ponen nerviosos antes de actuar. La señora Chen condujo a Sara a una esquina donde había varios estuches de violín alineados contra la pared. Puedes poner tu estuche aquí con los otros segundos violines. Luego, tenemos que encontrarte un atril y sentarte. Sara puso su viejo estuche marrón junto a los demás. Los demás estuches eran todos negros y parecían mucho más nuevos. Algunos tenían pegatinas de escuelas de música y conservatorios. Sara sintió como si su estuche no perteneciera a ese lugar. Una mujer de cabello corto y rubio se acercó a ellos. Llevaba un violín y parecía tener unos 40 años. Tú debes ser Sara, dijo la mujer con una sonrisa. Soy Jennifer, la subdirectora del concierto. Esta noche me sentaré cerca de ti. Mucho gusto, dijo Sara en voz baja. La señora Chen me ha dicho que eres una joven música muy talentosa. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? 7 años. Es maravilloso. Empecé a los 6 años. Así que llevo 34 años tocando. Pero ¿sabes qué? Algunos de los mejores músicos que conozco empezaron más tarde que otros. No se trata de cuándo empiezas. Se trata de cuánto corazón le pones. Sara se sintió un poco mejor. Jennifer parecía amable. Déjame mostrarte dónde te sentarás, dijo Jennifer. Subieron al escenario. Sara tuvo que detenerse a mirar fijamente. El escenario era enorme. Había filas y filas de sillas y atriles dispuestos en semicírculo. Sobre ellos, el techo era muy alto con hermosas pinturas. Frente al escenario, había cientos de asientos de terciopelo rojo. Algunas personas ya estaban sentadas leyendo sus programas. Tu silla está aquí, dijo Jennifer, señalando un asiento en la segunda fila de violines. Te sentarás junto a María. Ella ha estado tocando con. Es una orquesta desde hace 15 años. Sara se sentó en su silla. El atril frente a ella ya tenía la partitura. Miró a los demás músicos. Todos eran adultos. La mayoría parecían llevar muchos años en esto. Sus instrumentos parecían caros y bien cuidados. Su ropa estaba perfectamente planchada. Sara bajó la vista hacia su propio atuendo. Sus pantalones negros eran de una tienda de descuento. Su camisa negra era en realidad la camisa del uniforme escolar que su madre había comprado hace 2 años. Ahora le quedaba un poco pequeña. Esperaba que nadie se diera cuenta. 5 minutos para que empiece el ensayo, anunció Tom desde un lateral del escenario. Sara sacó su violín y su arco. Mientras apretaba el arco, oyó a 2 hombres hablando detrás de ella. Estaban sentados en la sección de viola. Oí que tuvieron que contratar a un estudiante para que la sustituyera esta noche. Uno de ellos dijo, ¿en serio? ¿Qué le pasó a Michelle? Una intoxicación alimentaria. Llamó diciendo que estaba enferma esta tarde. Bueno, ojalá la niña pueda seguir el ritmo. Este concierto de Mozart no es fácil, ni siquiera para los segundos violines. ¿Qué tan difícil puede ser? Probablemente le dieron la parte más fácil. Sara sintió que se le calentaban las mejillas. Sabía que hablaban de ella. Quería darse la vuelta y decirles que llevaba 7 años practicando el violín y que se esforzaba mucho. Pero se quedó callada. Unos minutos después, el director subió al escenario. Se llamaba Maestro Williams. Sara había visto su foto en el periódico.
Era un hombre alto, de pelo canoso y rostro serio. Vestía un traje negro y llevaba una batuta. Buenas noches a todos, dijo el maestro Williams. Como la mayoría sabe, Michelle está enferma esta noche. Tenemos una joven violinista que nos acompaña en esta actuación. Sara Martínez tocará el segundo violín. Algunos músicos miraron a Sara. Sintió ganas de esconderse detrás de su atril. Empecemos con Mozart. El director dijo, lo repasaremos una vez y luego haremos una breve pausa antes de que empiece el concierto. Sara se puso el violín bajo la barbilla y se preparó para tocar. Le sudaban un poco las manos, lo que le hacía sentir extraño sostener el arco. Se secó las manos en los pantalones cuando nadie la miraba. El director levantó la batuta. Sara lo observó atentamente, tal como le había enseñado la señora Chen. Cuando bajó los brazos, todos los músicos empezaron a tocar a la vez. El sonido era increíble. Sara nunca había escuchado nada igual. Cuando tocaba sola o incluso en grupos pequeños, la música sonaba bien, pero esto era como estar dentro de la música misma. Cada instrumento aportaba algo diferente, y juntos creaban algo hermoso y poderoso. Sara tocó su parte con atención. Observó al director y escuchó a los otros segundos violines. Su parte no era demasiado difícil, pero quería asegurarse de no cometer ningún error. Lo último que quería era meter la pata delante de todos esos músicos profesionales. Cuando terminó el primer movimiento, Sara se sintió un poco más relajada. Había tocado todas las notas correctas en el momento adecuado. Quizás sí podría lograrlo. Durante el descanso, María, la mujer sentada a su lado, se inclinó. Lo estás haciendo muy bien, dijo María con una sonrisa amable. Solo recuerda respirar y disfrutar de la música. El público siempre se da cuenta cuando alguien se divierte ahí arriba. Gracias, dijo Sara. Todos parecen tan profesionales. Siento que no encajo aquí. ¿Sabes lo que dijo María? Sentí lo mismo cuando empecé a tocar con esta orquesta. Pero la música es música. No importa si aprendiste en una escuela elegante o en tu dormitorio. Lo que importa es que la ames. Sara sonrió por primera vez desde que había llegado al teatro. Quizás María tenía razón. Quizás sí pertenecía allí, al menos por esta noche. Pero a medida que se acercaba la hora de la verdadera función, Sara sintió que los nervios volvían. Pronto habría cientos de personas observando. Pronto tendría que tocar a la perfección, no solo para ella o su profesora, sino para todo el público. Cerró los ojos e intentó recordar por qué amaba tocar el violín en primer lugar. El teatro estaba lleno. Sara podía oír a la gente hablar y reír mientras buscaban sus asientos. Echó un vistazo por una pequeña abertura en la cortina y vio al público. Había muchísima gente. Hombres con trajes oscuros se sentaban junto a mujeres con hermosos vestidos. Algunos tenían el pelo canoso y parecían muy serios. Otros eran más jóvenes y parecían emocionados de estar allí. «A todos a sus lugares», gritó Tom. «El concierto empieza en 2 minutos». El corazón de Sara empezó a latirle muy rápido. Se secó las manos sudorosas en los pantalones y cogió el violín. A su alrededor, los demás músicos se preparaban. Parecían tranquilos y profesionales. Algunos bromeaban entre ellos. Otros hacían ejercicios de calentamiento de última hora con los dedos. La señora Chen apareció al lado de Sara. «¿Cómo te sientes?» «Asustada», susurró Sara. «No pasa nada. Utilice ese sentimiento. A veces, tener un poco de miedo nos hace tocar mejor porque prestamos más atención. ¿Y si me equivoco? Pues sigue tocando. Los músicos cometen errores todo el tiempo. Lo importante es no parar. La música debe continuar». La señora Chen le apretó el hombro a Sara. «Recuerda, te ganaste tu lugar aquí esta noche. Estás aquí porque puedes tocar esta música. Confía en ti misma». Las luces del teatro se atenuaron. Sara oyó que el público se callaba. Tenía la boca seca. «Damas y caballeros,
Se oyó una voz por el altavoz. Den la bienvenida a la Orquesta Sinfónica de la ciudad y al solista de esta noche, Daniel Kim. El telón se abrió. Luces brillantes iluminaron el escenario. Sara tuvo que parpadear varias veces para adaptarse a la intensidad. Cuando sus ojos se acostumbraron a las luces, pudo ver al público con claridad. Había al menos 800 personas mirándolos. Todos los miembros de la orquesta se pusieron de pie al unísono cuando el maestro Williams subió al escenario. El público aplaudió con fuerza. Sara se quedó de pie con todos los demás, pero le temblaban las piernas. Entonces, Daniel Kim salió del escenario. Era un hombre joven, de unos 20 y tantos años. Vestía un traje negro y tenía una postura perfecta. Cuando se dirigió al piano en el centro del escenario, el público aplaudió aún más fuerte. Sara había visto su foto en anuncios, pero verlo en persona era diferente. Parecía seguro y tranquilo. Sara volvió a sentarse con el resto de la orquesta. Colocó su violín en posición y miró su partitura, a pesar de haber memorizado casi toda su parte durante el ensayo. El maestro Williams se giró hacia la orquesta. Levantó su batuta. El teatro quedó en completo silencio. Sara podía oír los latidos de su propio corazón en sus oídos. La batuta del director bajó. Las primeras notas del concierto para piano número 23 de Mozart llenaron el teatro. Sara conocía esta pieza. Había escuchado grabaciones muchas veces, pero escucharla en vivo, ser parte de ella, era completamente diferente. Durante los primeros minutos, Sara se concentró únicamente en tocar sus notas correctamente. Observó atentamente al director y escuchó al violinista a su lado para asegurarse de que tocaba a la velocidad adecuada. Su parte era mayormente simple, simplemente apoyando la melodía que tocaban los primeros violines y Daniel Kim. Pero a medida que la música continuaba, algo comenzó a cambiar en la mente de Sara. Empezó a sentirse menos nerviosa y más conectada con la música. Las notas en la página eran solo símbolos, pero el sonido que producían juntas contaba una historia. El primer movimiento iba bien. Sara no había cometido grandes errores. En algunas ocasiones no estuvo perfectamente integrada con los demás violines, pero nadie del público se daría cuenta de algo tan pequeño. Cuando terminó el primer movimiento, el público aplaudió. Sara se sintió orgullosa. Había sobrevivido a la primera parte, pero entonces recordó que la verdadera prueba estaba por llegar. El segundo movimiento fue más lento y más hermoso. También fue donde el solista de piano tuvo partes más tranquilas y delicadas. Si alguien de la orquesta cometía un error durante las secciones tranquilas, todos lo oían. El segundo movimiento comenzó muy suavemente. Las cuerdas tocaron melodías suaves y fluidas, mientras que Daniel Kim tocó notas tranquilas y elegantes en el piano. La parte de Sara en este movimiento fue diferente a la del primero. En lugar de solo tocar notas de fondo, tuvo algunos compases donde los segundos violines tocaron la melodía principal. Mientras Sara tocaba estas líneas melódicas, sucedió algo maravilloso. Dejó de pensar en el público. Dejó de preocuparse por cometer errores. Simplemente escuchó la música y se dejó llevar. La música parecía fluir entre sus dedos con naturalidad. Había tocado estas notas docenas de veces en la sala de práctica, pero ahora se sentían diferentes. Se sentían vivas. Sara se sintió moviéndose ligeramente mientras tocaba como lo hacía cuando estaba sola y nadie la miraba. María, sentada a su lado, notó el cambio. Sara ya no solo tocaba las notas. Estaba creando música. En la tranquila sección central del segundo movimiento, Sara interpretó un breve pasaje solista. Solo constaba de 8 compases, pero eran importantes. El primer violín dejó de tocar y los segundos violines interpretaron la melodía por unos instantes. Cuando comenzó la sección solista de Sara, respiró hondo y dejó que la música brotara de su corazón. Había practicado estos 8 compases cientos de veces. Ahora los tocaba como si le contara una historia a una amiga cercana. La melodía era triste y hermosa.
Le recordó a su madre trabajando hasta altas horas de la noche, cansada, pero aún cuidando de su pequeña familia. Le recordó a la señora Chen dedicando tiempo extra a estudiantes que no podían pagar clases costosas. Le recordó todas las tardes que había pasado practicando en la pequeña sala de la escuela de música, soñando con momentos como este. Mientras Sara tocaba su solo, algo asombroso ocurrió en el teatro. El público comenzó a escuchar con atención. Habían venido a escuchar a Daniel Kim, el famoso pianista. Pero ahora, se sintieron atraídos por el sonido que emitía una joven de la sección de segundos violines. El sonido de Sara era diferente de lo que la gente esperaba. No era perfecto como suelen sonar los músicos altamente capacitados, pero era honesto y lleno de emoción. Cuando tocó la triste melodía, el público también se sintió triste. Cuando la melodía se volvió esperanzadora, sintieron esperanza. Daniel Kim, tocando su propia parte del piano, notó que algo especial sucedía. Había interpretado este concierto docenas de veces con diferentes orquestas. Normalmente, la orquesta proporcionaba un buen fondo para su interpretación, pero esta noche una de las violinistas le estaba añadiendo algo extra a la música. La estaba haciendo más real, más humana. El maestro Williams también lo notó. Llevaba 25 años dirigiendo orquestas. Siempre sabía cuando alguien en la orquesta simplemente tocaba notas y cuando estaba haciendo música. La joven de los segundos violines definitivamente estaba haciendo música. Cuando terminó la sección solista de Sara y los primeros violines volvieron a tomar el relevo de la melodía, se sintió diferente a como nunca antes se había sentido. Seguía nerviosa, pero también emocionada. Durante esos 8 compases, ella no había sido Sara Martínez, la estudiante que no pertenecía a ese lugar. Había sido una música, compartiendo su corazón con todos en el teatro. El segundo movimiento tuvo un final suave y apacible. El público guardó silencio por un momento antes de empezar a aplaudir. Sara notó que algo especial había sucedido, aunque no estuviera segura de qué era exactamente. Pero la prueba más importante aún estaba por llegar. El tercer movimiento fue rápido y emocionante. Requeriría toda su concentración y habilidad. Sara respiró hondo y se preparó para la parte final del concierto. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El tercer movimiento comenzó con energía y entusiasmo. Los dedos de Daniel Kim danzaron sobre las teclas del piano, tocando escalas rápidas y melodías brillantes. La orquesta respondió con potentes secciones rítmicas que, al principio, hicieron que el corazón de Sara se acelerara con la música. Sara tocó su parte con cuidado, tal como había practicado. El tercer movimiento fue mucho más rápido que los 2 primeros, y quería asegurarse de no quedarse atrás ni perder ninguna nota. Su parte se centró principalmente en ritmo y armonía, apoyando las melodías más complejas que tocaban los primeros violines y el piano. Pero a medida que el movimiento continuaba, Sara comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado. La música ya no era solo algo que tocaba. Era algo que vivía. Cada nota parecía conectar con sus emociones y recuerdos. Las secciones rápidas y alegres le recordaban a correr a casa desde la escuela cuando estaba emocionada por algo. Las partes más suaves le hacían pensar en las tardes tranquilas en las que su madre tarareaba canciones mientras preparaba la cena. Las secciones dramáticas parecían todos los desafíos que había enfrentado en su vida. Todas las veces que las cosas parecían difíciles, pero ella seguía adelante de todos modos. Sin darse cuenta, Sara comenzó a tocar con más expresión. Su arco se movía sobre las cuerdas con diferentes niveles de presión, creando sonidos a veces suaves y dulces, a veces fuertes y audaces. Los dedos de su mano izquierda presionaban las cuerdas con la precisión justa para que cada nota sonara. Los demás músicos de la sección de segundos violines comenzaron a notar lo que hacía Sara. En lugar de tocar sus notas mecánicamente, comenzaron a escucharla y a imitar su expresión musical. Toda la sección comenzó a sonar más viva y emotiva. María, sentada junto a Sara,
sonreía mientras tocaba. Llevaba 15 años tocando con orquestas, pero rara vez había escuchado a alguien tocar con tanta naturalidad musical. Esta joven no solo leía notas de una página. Hablaba un idioma que todos podían entender, incluso si no sabían música. Jennifer, la subdirectora del concierto, también escuchó lo que sucedía en la sección de segundos violines. Se giró ligeramente para mirar a Sarah y vio algo hermoso. La joven tenía los ojos cerrados durante una de las secciones más tranquilas, y se mecía suavemente con la música. Parecía completamente tranquila y feliz, como alguien que había encontrado exactamente su lugar. A mitad del tercer movimiento, hubo una sección donde el piano tocó solo durante varios compases, y luego entraron las cuerdas con una melodía que se hizo más fuerte y emocionante. La sección de Sarah tuvo la melodía principal durante esta parte. Cuando entraron, Sarah abrió el camino con un sonido puro y claro. Pero no solo era técnicamente correcto. Estaba lleno de alegría y vida. La melodía parecía flotar por encima del resto de la orquesta, llevando consigo a todos en el teatro. El público comenzó a inclinarse hacia adelante en sus asientos. Muchos de ellos habían asistido a cientos de conciertos de música clásica. Conocían bien esta pieza musical, pero algo era diferente esta noche. Había una energía y una emoción que emanaban desde el escenario, la música familiar sonaba fresca y nueva. Daniel Kim también lo sintió. Mientras tocaba su parte al piano, se encontró respondiendo al hermoso sonido que emanaba de la sección de violines. Normalmente, cuando actuaba, se concentraba principalmente en su propia interpretación y seguía la dirección del director. Pero esta noche, estaba teniendo una conversación musical con toda la orquesta, especialmente, con quienquiera que estuviera creando tan hermosos sonidos de violín detrás de él. Durante una de sus secciones solistas, Daniel Kim hizo un pequeño cambio en su forma de tocar una frase, añadiendo un poco más de expresión y emoción. Estaba respondiendo a lo que había escuchado de los violines y quería igualar su nivel de sentimiento musical. El maestro Williams notó esta conversación musical entre el solista y el director de orquesta. En sus 25 años como director, había aprendido que las mejores interpretaciones se daban cuando todos los músicos dejaban de tocar sus partes individuales y comenzaban a crear música juntos como un gran grupo. Volvió a mirar a la sección de violines y vio a Sarah tocando con total concentración y alegría. Su rostro reflejaba cada emoción en la música. Cuando la melodía era triste, se veía pensativa y amable. Cuando era emocionante, sus ojos brillaban de energía. El director se dio cuenta de que esta joven estaba sacando lo mejor de todos a su alrededor. Los demás violinistas tocaban mejor porque se inspiraban en su ejemplo. El pianista solista tocaba con más emoción porque respondía a su voz musical. A medida que el tercer movimiento se acercaba a su emocionante final, Sarah sintió que volaba. La música parecía llevarla por encima de todas sus preocupaciones y miedos. Se olvidó de estar nerviosa. Se olvidó de sentirse fuera de lugar. Se olvidó de todo excepto de la pura alegría de crear hermosos sonidos con otras personas. La sección final del concierto fue rápida y brillante. Todos los instrumentos tocaron juntos en una celebración de la música y la vida. El arco de Sarah voló. Las cuerdas y cada nota brillaban con energía y felicidad. En el público, la gente vivía una experiencia inesperada. Habían venido a escuchar a un pianista famoso interpretar una pieza musical muy conocida. Pero lo que estaban escuchando era algo mucho más especial. Escuchaban música que salía del corazón. Música que les recordaba porque amaban la música clásica en primer lugar. La señora Chen, observando desde un lado del escenario, tenía lágrimas en los ojos. Siempre había sabido que Sarah tenía talento, pero nunca había escuchado a su alumna tocar con tanta seguridad y expresividad. Así era como se suponía que debía sonar la música cuando salía del alma. Al acercarse las últimas notas del concierto, Sarah se sintió triste por su fin y orgullosa de haber formado parte de algo tan hermoso. Había empezado la velada pensando que solo estaba reemplazando a alguien,
tocando notas sencillas que nadie notaría. Pero, de alguna manera, durante esos 25 minutos de música, descubrió algo importante sobre sí misma. No era solo alguien que podía tocar las notas adecuadas en el momento oportuno. Era una música que podía llegar al corazón de la gente con su forma de tocar. El último acorde resonó en el teatro, interpretado por toda la orquesta al unísono. Al desvanecerse el sonido, hubo un momento de completo silencio. Sara permaneció inmóvil, con el violín y el arco en su sitio, sin poder creer que todo hubiera terminado. Lo había logrado. Había tocado un concerto completo con una orquesta profesional y no había cometido ningún error grave. Pero más que eso, había descubierto que la música no se trataba solo de tocar las notas correctamente. Se trataba de compartir sentimientos y experiencias con otras personas, de crear momentos de belleza que todos pudieran disfrutar juntos. El silencio en el teatro se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Sara se preguntó si algo andaba mal. Entonces lo oyó empezar suavemente y hacerse más fuerte. El público empezó a aplaudir. Los aplausos comenzaron silenciosamente, como la lluvia que empieza a caer. Pero en cuestión de segundos, se convirtieron en algo mucho más grande. La gente no aplaudía educadamente como solían hacer en los conciertos de música clásica. Aplaudían con auténtica emoción y energía. Sara levantó la vista sorprendida. Ella esperaba un aplauso cortés y normal. Pero el público hacía más que solo aplaudir. Muchos sonreían ampliamente. Algunos asentían con la cabeza como diciendo, sí, eso fue exactamente. Algunos en la primera fila incluso empezaban a levantarse. Daniel Kim se levantó del banco del piano y se giró hacia el público. Normalmente, hacía una reverencia y aceptaba los aplausos él solo. Así era como funcionaban normalmente los conciertos para piano. El solista era la estrella y la orquesta solo estaba allí para apoyarlo. Pero esta noche se sentía diferente. Mientras Daniel observaba al entusiasta público, se dio cuenta de que no solo aplaudían por su actuación. Algo especial había sucedido. Se unió a la orquesta, y el público también lo notó. Daniel se giró para observar la orquesta. Sus ojos se encontraron con Sara, en la sección de segundos violines. Estaba sentada muy quieta, con aspecto asombrado por los aplausos. Daniel había actuado con muchas orquestas, pero rara vez había escuchado una interpretación tan hermosa y emotiva de alguien tan joven. En lugar de hacer una reverencia él solo, Daniel señaló a la orquesta. Quería compartir ese momento con todos los músicos que habían hecho que la actuación fuera tan especial. El maestro Williams hizo un gesto a toda la orquesta para que se pusiera de pie. Al ponerse de pie juntos, los aplausos se intensificaron aún más. Sara se puso de pie con todos los demás, pero se sentía como en un sueño. Toda esa gente aplaudía por la música en cuya creación ella había participado. En el público, las reacciones eran diversas. La señora Patterson, que llevaba 30 años asistiendo a conciertos sinfónicos, se inclinó hacia su esposo. «¿Oíste ese violín en el segundo movimiento?», susurró. Alguien en esa sección tocaba como un ángel. Su esposo asintió. Toda la actuación se sentía diferente esa noche, más vivaz de alguna manera. Unas filas detrás de ellos, el doctor James Wheeler pensaba lo mismo. Era profesor de música en la universidad local y asistía a la mayoría de los conciertos sinfónicos para mantenerse al día con la escena musical local. Esa noche, había escuchado algo que lo hizo concentrarse. «Hay alguien en esa sección de violines que tiene un talento real», le dijo a su esposa. «¿Notaste cómo toda la orquesta parecía más comprometida de lo habitual? A veces, un músico puede inspirar a todos los que lo rodean». Cerca del fondo del teatro, María Santos aplaudía con entusiasmo. Era crítica musical del periódico local y había venido esa noche a escribir una reseña de la actuación de Daniel Kim. Pero ahora pensaba que su historia podría tener que ver con algo más que el solista de piano. «Necesito averiguar quién es ese violinista», se dijo mientras tomaba notas en su programa.
Había algo realmente especial sucediendo en la sección de violines esta noche. Los aplausos continuaron durante varios minutos. Sara notó que algunos del público miraban directamente a la sección de violines, no solo a Danielle Kim. Se preguntó si de alguna manera podrían distinguir que ella era la nueva en la orquesta. Danielle Kim se acercó a donde estaba el maestro Williams. Le dijo algo en voz baja al director y luego se dirigió a la sección de violines. Sara lo vio acercarse, confundida y nerviosa. Cuando Danielle llegó a los segundos violines, se detuvo justo frente a la silla de Sara. La miró con una gran sonrisa y comenzó a aplaudir solo para ella. Luego le hizo un gesto para que se levantara sola. Sara sintió que se le enrojecía la cara. Todos en el teatro la miraban ahora. Se levantó lentamente, todavía con el violín y el arco en la mano. No sabía qué hacer. Inclinen, susurró María a su lado. Hagan una reverencia. Sara hizo una pequeña y torpe reverencia hacia el público. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. Algunas personas se pusieron de pie y vitorearon. Sara nunca había experimentado algo así en su vida. Jennifer, la concertina asistente, aplaudía con fuerza mientras veía a Sara aceptar los aplausos. Había tenido razón antes cuando le dijo a Sara que no importa cuando empiezas a tocar, sino cuánto corazón le pones. Esta joven acababa de demostrarlo a la perfección. En el público, la gente empezaba a hablar entre sí sobre lo que acababan de escuchar. ¿Quién es esa joven?, preguntó el señor Thompson, que tenía abonos de temporada para la Sinfónica. No lo sé, respondió su esposa. Pero espero que la volvamos a oír tocar pronto. Detrás de ellos, un adolescente llamado Alex estaba emocionado. Tocaba el violín en la orquesta de su instituto, pero nunca había escuchado música clásica interpretada con tanta emoción y energía. Mamá, susurró, así es como quiero tocar algún día. Su madre sonrió. Quizás puedas si sigues practicando y le pones el corazón como ella. Los aplausos finalmente empezaron a acallarse. Danielle Kim regresó al piano e hizo una reverencia. El público también lo aplaudió, pero muchos seguían mirando a Sara, de la sección de violines. Cuando la orquesta volvió a sentarse, Sara se sintió abrumada por todo lo que acababa de suceder. 20 minutos antes, le preocupaba simplemente terminar la pieza sin cometer errores. Ahora, cientos de personas la aclamaban por su interpretación. La señora Chen apareció a un lado del escenario, radiante de orgullo. Tenía lágrimas en los ojos al ver a su alumna recibir el reconocimiento por su talento musical. Tom, el director de escena, también sonreía mientras observaba la escena. Había trabajado en este teatro durante 10 años y había visto muchas funciones, pero siempre se daba cuenta cuando ocurría algo realmente especial. La energía en el teatro esa noche era diferente a la de un concierto normal. Damas y caballeros, dijo el maestro Williams por su pequeño micrófono. Gracias por esa maravillosa respuesta al concierto para piano número 23 de Mozart. Ahora haremos un intermedio de 15 minutos antes de la segunda mitad de nuestro programa. Mientras el público comenzaba a levantarse de sus asientos para estirarse y conversar, muchos seguían comentando lo que acababan de escuchar. Nunca había oído a esta orquesta sonar tan bien, dijo una mujer. Había algo mágico en esa actuación, coincidió su amiga. En el vestíbulo, durante el intermedio, la gente se reunió en pequeños grupos para compartir sus impresiones sobre la primera mitad del concierto. ¿Alguien más notó esa increíble interpretación del violín?, preguntó un hombre. Sí, respondieron varios a la vez. María Santos, la crítica de prensa, ya estaba haciendo llamadas telefónicas. Quería saber más sobre la joven violinista que había captado la atención de todos. De vuelta en el escenario, Sara guardaba su violín en su estuche con manos temblorosas. No podía creer lo que acababa de suceder. Nunca imaginó que tocar música pudiera provocar una reacción tan fuerte en la gente. ¿Cómo te sientes?, preguntó la señora Chen mientras se acercaba a Sara. No lo sé, respondió Sara con sinceridad. Feliz,
asustada y emocionada a la vez. Deberías sentirte orgullosa, dijo María, la violinista que había estado sentada a su lado. Acabas de ofrecer una de las actuaciones más hermosas que he escuchado de alguien de tu edad. Sara miró a su alrededor a todos los músicos profesionales que le sonreían y asentían con aprobación. Eran personas que habían tocado música toda su vida y la trataban como si perteneciera a su grupo. Por primera vez desde que llegó al teatro esa noche, Sara sintió que tal vez sí pertenecía allí después de todo. La segunda mitad del concierto pasó como un rayo para Sara. Interpretaron 3 piezas más, incluyendo una hermosa sinfonía de Beethoven. Sara tocó bien, pero aún pensaba en lo que había sucedido durante el concierto de Mozart. No dejaba de recordar el sonido de todos esos aplausos y la forma en que la gente la había mirado con tanto aprecio. Al terminar el concierto, el público brindó a la orquesta otra larga ovación. Pero Sara notó que muchos miraban específicamente a la sección de violines, intentando averiguar qué músico los había impresionado tanto esa misma noche. Tras la última reverencia, los músicos comenzaron a guardar sus instrumentos. Sara guardó cuidadosamente su violín en su viejo estuche marrón. Se disponía a irse cuando Daniel Kim apareció de nuevo a su lado. «Disculpe», dijo con una sonrisa amable. «Quería hablar con usted un momento». Sara volvió a sentirse nerviosa. «¿Hice algo mal?» Daniel rió suavemente. «No, todo lo contrario. Hiciste algo muy bien. He interpretado ese concierto de Mozart con orquestas de todo el mundo, pero pocas veces lo he escuchado con una expresión tan hermosa. ¿Cómo te llamas?» «Sara Martínez». «Bueno, Sara Martínez, tienes un don especial. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el violín?» «7 años». Daniel pareció sorprendido. «Solo 7 años. Eso es notable. La mayoría de la gente necesita mucho más tiempo para desarrollar la madurez musical que demostraste esta noche». Sara no supo qué decir. Nunca se había considerado madura musicalmente. Simplemente tocaba como la música la hacía sentir. «¿Estudias en algún lugar?», preguntó Daniel. «Tomo clases de la señora Chen. Enseña a estudiantes que no pueden pagar profesores caros». Daniel asintió pensativo. «La señora Chen debe ser una muy buena profesora para ayudarte a desarrollar esos maravillosos instintos musicales. Pero ya sabes, un talento como el tuyo debe cultivarse por todos los medios». Antes de que Sara pudiera preguntar a qué se refería, el maestro Williams se unió a la conversación. «Sara, la directora», dijo, «quiero agradecerle por su intervención esta noche. Usted salvó nuestro concierto e hizo mucho más que eso. Nos recordó a todos por qué amamos hacer música. Gracias, señor. Lo digo en serio». El maestro Williams continuó. «En mis 25 años como director, he aprendido a reconocer algo especial cuando lo escucho. Tiene esa cualidad especial que separa a los buenos músicos de los grandes». Sara se sintió abrumada. Había pasado de pensar que no pertenecía allí a que músicos famosos le dijeran que era especial. La señora Chen apareció con una gran sonrisa en el rostro. «Sara, hay algunas personas que quieren conocerte». La condujo hacia el borde del escenario, donde varias personas bien vestidas la esperaban. Una de ellas era una mujer mayor con cabello canoso y un vestido que parecía caro. «Sara», la señora Chen dijo, «esta es la señora Elizabeth Hoffman. Ella forma parte de la junta directiva de la Orquesta Sinfónica de la ciudad». La señora Hoffman estrechó la mano de Sara con cariño. «Querida, fue absolutamente hermoso tocar esta noche. Tienes un talento increíble». «Gracias, señora. Entiendo que actualmente no estás estudiando en un conservatorio». «No, señora. Solo tomo clases con la señora Chen». La señora Hoffman pareció pensativa. «¿Te interesaría audicionar para el programa de becas del Conservatorio Metropolitano de Música? ¿Palacio?
Ofrecen becas completas para jóvenes músicos talentosos que demuestran una promesa excepcional. Sara abrió mucho los ojos. El Conservatorio Metropolitano de Música era la mejor escuela de música del estado. Nunca había soñado con poder permitirse estudiar allí. Me encantaría, dijo Sara en voz baja. Genial. Me aseguraré de que obtengas toda la información que necesitas. Un hombre con traje oscuro se adelantó. Sara, me llamo Robert Chen. Soy representante de talentos para músicos clásicos. Me gustaría hablar contigo sobre algunas oportunidades que podrían estar disponibles. Sara miró a la señora Chen, confundida. Su maestra asintió alentadoramente. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó Sara. Bueno, hay festivales de música de verano que les encantaría tener a alguien con tu sensibilidad musical. También hay orquestas que siempre buscan jóvenes músicos con talento y podría haber oportunidades para actuaciones solistas. Sara no podía creer lo que oía. Hacía unas horas, estaba preocupada por solo poder dar una actuación. Ahora la gente hablaba de su futuro como música profesional. Otra mujer se acercó al grupo. Tenía una libreta y anotaba cosas mientras hablaba. Sara, soy María Santos del City Tribune. Escribo sobre música para el periódico. ¿Sería posible entrevistarte esta semana? A nuestros lectores les encantaría saber más sobre la joven violinista que arrasó esta noche. ¿Yo arrasé?, preguntó Sara sorprendida. Claro que sí. La gente en el vestíbulo ha estado hablando de tu forma de tocar toda la noche. Quieren saber quién eres y cuándo podrán volver a oírte tocar. La señora Chen rodeó los hombros de Sara con el brazo. ¿Por qué no le das a Sara un par de días para pensar en todo esto? Ha sido una noche muy emocionante y necesita tiempo para procesarlo todo. Por supuesto, dijo la señora Hoffman. Pero Sara, espero que consideres seriamente la audición del conservatorio. Un talento como el tuyo no debe desperdiciarse. Mientras el grupo se dispersaba, Sara se quedó junto a la señora Chen, intentando comprender todo lo que acababa de suceder. Señora Chen, ¿es real? ¿De verdad le interesa a toda esta gente mi forma de tocar? Su maestra sonrió. Sara, lo que pasó esta noche fue muy real. Conmoviste el corazón de la gente con tu música. Eso no ocurre todos los días. Pero yo solo estaba tocando las notas de la página. No, no lo estabas. Estabas compartiendo tu alma a través del violín. Eso es lo que lo hizo tan especial. Tom, el director de escena, se acercó a ellos. Sara, hay alguien más que quiere conocerte. El doctor Wheeler, del Departamento de Música de la universidad, ha estado esperando para hablar contigo. El doctor Wheeler era un hombre distinguido con barba. Enseñó violín en la Universidad Estatal y había formado a muchos músicos profesionales. Sara, dijo, llevo 20 años enseñando violín y pocas veces oigo tocar como tú a alguien tan joven. ¿Alguna vez has considerado estudiar música a nivel universitario?, admitió Sara. Todavía no había pensado en la universidad. Solo tengo 19 años. Bueno, deberías pensarlo. Sería un honor trabajar con una estudiante con una musicalidad tan natural. A medida que más y más gente se acercaba a felicitar a Sara y a ofrecerle oportunidades, empezó a darse cuenta de que esa noche lo había cambiado todo. Había entrado al teatro pensando que solo iba a ayudar una noche. Pero de alguna manera, en el espacio de una sola actuación, todo su futuro se había abierto. Daniel Kim apareció una vez más antes de irse. Le entregó a Sara una tarjeta de visita. Quiero que tengas esto. Le dijo, si alguna vez necesitas consejos sobre cómo desarrollar una carrera musical, por favor, llámame. Lo que hiciste esta noche fue extraordinario, y creo que tienes potencial para llegar muy lejos. Después de que Daniel se fue, Sara se sentó en una de las sillas del escenario vacío. La señora Chen se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó su maestra. Como si toda mi vida hubiera cambiado. Sara dijo con sinceridad. Así fue.
La pregunta ahora es qué quieres hacer con todas estas oportunidades. Sara miró su viejo estuche de violín. Esta mañana había sido una estudiante de música que practicaba en una pequeña habitación y soñaba con algún día tocar con una orquesta de verdad. Esta noche había hecho eso y mucho más. Señora Chen, ¿cree que realmente soy lo suficientemente buena para todo lo que esta gente dice? Sara, he creído en tu talento durante 3 años. Pero esta noche, te demuestras a ti misma y a todos los demás que tienes algo muy especial. La pregunta no es si eres lo suficientemente buena. La pregunta es si estás lista para trabajar lo suficiente para desarrollar tus dones. Sara asintió. Estaba lista para trabajar duro. Llevaba ya 7 años trabajando duro, y esta noche le había demostrado lo que era posible cuando el trabajo duro se combinaba con el talento natural y un amor genuino por la música. Mientras recogían sus cosas para salir del teatro, Sara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Mañana empezaría a tomar decisiones sobre su futuro como músico profesional. Pero esta noche, ella solo quería recordar la sensación de compartir música hermosa con cientos de personas y que ellas compartieran su aprecio con ella. Fue la sensación más maravillosa que jamás había experimentado. Sara se despertó a la mañana siguiente sintiendo que había soñado todo lo sucedido la noche anterior. Pero cuando vio el estuche de su violín en un rincón de su pequeña habitación, todavía con el pase de backstage pegado, supo que todo había sido real. Su madre, Elena, estaba preparando el desayuno en la pequeña cocina cuando Sara salió de su habitación. «Buenos días, Mía», dijo su madre con una gran sonrisa. «¿Qué tal tu concierto de anoche?» Sara había llegado a casa muy tarde y su madre ya estaba dormida. No había tenido oportunidad de contarle todo lo sucedido. «Mamá, siéntate. Tengo mucho que contarte». Durante la siguiente hora, Sara le contó a su madre sobre la ovación, sobre Daniel Kim, indicándole con un gesto que hiciera una reverencia a solas, y sobre todas las personas que habían querido hablar con ella después. Elena escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. «Sara, esto es increíble. Estoy muy orgullosa de ti. La señora Hoffman, de la Junta de la Sinfónica, quiere que me presente a una audición para una beca completa en el Conservatorio Metropolitano de Música». Elena dejó su taza de café. «La escuela cara del centro, la que pasábamos cuando eras pequeña, y dijiste que deseabas poder estudiar allí algún día». «Sí, esa. Ay, Mika, esto es como un sueño hecho realidad». Sonó el teléfono de Sara. Era la señora Chen. «Sara, ¿has visto el periódico esta mañana?» «No». «¿Por qué?» «Necesitas un ejemplar del City Tribune ahora mismo. María Santos escribió un artículo sobre el concierto de anoche y te mencionan varias veces». Sara y su madre corrieron a la tienda de la esquina a comprar un periódico. El artículo estaba en la portada de la sección de arte con el titular: «Joven violinista se roba el espectáculo en el concierto de la Sinfónica». Sara leyó el artículo en voz alta a su madre. Mientras el pianista Daniel Kim ofrecía anoche su habitual y excelente interpretación del concierto para piano número 23 de Mozart, fue una joven violinista desconocida de la orquesta quien realmente capturó la atención del público. Sara Martínez, una estudiante de 19 años que sustituyó a un miembro enfermo de la orquesta, tocó con tal profundidad emocional y madurez musical que elevó toda la actuación. Sus pasajes solistas en el segundo movimiento fueron particularmente conmovedores, interpretados con una combinación de habilidad técnica y expresión sincera, algo poco común en músicos de cualquier edad. Este crítico ha asistido a conciertos sinfónicos durante 15 años, y rara vez un músico ha transformado tan completamente la energía de toda una actuación. La madre de Sara rompió a llorar de alegría. «Sara, escribieron sobre ti en el periódico, pero eso fue solo el principio». Al llegar a casa, el teléfono de Sara empezó a sonar. La primera llamada fue de su amiga Jessica, del colegio. «Sara, mi madre vio el artículo sobre ti en el periódico. Dijo que anoche estuviste increíble». Luego llamó su primo Carlos. «Sara,
Mi vecina vio tu nombre en el periódico y me lo contó. No puedo creer que mi prima sea famosa ahora. Recibimos más llamadas a lo largo del día. Personas de su barrio, amigos de la escuela e incluso algunos antiguos profesores de Sara del instituto habían visto el artículo o habían oído hablar de su actuación por otras personas. La señora Chen volvió a llamar por la tarde. Sara, he estado recibiendo llamadas todo el día. 3 escuelas de música quieren hablar contigo sobre becas. 2 directores de orquesta quieren reunirse contigo, y una mujer que organiza conciertos en el centro comunitario quiere saber si te interesaría dar un recital como solista. Sara se sintió abrumada. Señora Chen, no sé qué hacer con tanta atención. Ve paso a paso. Lo más importante es seguir practicando y mejorando tu forma de tocar, pero estas oportunidades son maravillosas y deberías considerarlas con cuidado. Esa noche, Sara fue a la escuela de música para su práctica habitual. Cuando entró al edificio, varios estudiantes la detuvieron en el pasillo. Sara, nos enteramos de tu concierto, dijo Amy, flautista. Todo el mundo habla de ello. ¿Puedes enseñarme a tocar con más expresión como tú? Preguntó Marcus, otro estudiante de violín. Sara se sentía extraña siendo el centro de atención. Siempre había sido una de las muchas estudiantes de la escuela, trabajando duro, pero sin destacar especialmente. Ahora, todos parecían saber quién era. Cuando llegó a la sala de práctica, Sara sacó su violín y comenzó sus ejercicios de calentamiento habituales. Pero algo se sentía diferente. El violín parecía responder con más facilidad a su tacto. Los sonidos que producía parecían más ricos y hermosos que antes. Tal vez era porque se sentía más segura después de la exitosa actuación. O tal vez porque ahora sabía que su forma de tocar realmente podía influir en otras personas. Cualquiera que fuera la razón, incluso su sesión de práctica se sentía más musical y expresiva. La señora Chen llegó a la sala de práctica después de 1 hora aproximadamente. ¿Cómo te sientes con todo?, preguntó. Feliz, pero también asustada. ¿Y si anoche fue solo un accidente afortunado? ¿Y si no puedo volver a tocar también? Sara, ¿lo que pasó anoche no fue casualidad? Fue el resultado de 7 años de arduo trabajo y de tu talento musical natural. No te volviste talentosa de la noche a la mañana. Simplemente tuviste la oportunidad de demostrar lo que has estado desarrollando todo este tiempo. Pero, ¿y si decepciono a la gente ahora que tiene altas expectativas? La señora Chen se sentó junto a Sara. Déjame decirte algo. Ayer tocaste para ti misma y por amor a la música. Por eso tocaste tan maravillosamente. Si sigues concentrándote en la música en sí y no en lo que esperan los demás, seguirás tocando maravillosamente. Durante los siguientes días, surgieron más oportunidades. El Dr. Wheeler de la universidad llamó para programar una reunión. La señora Hoffman organizó una visita de Sara al Conservatorio Metropolitano de Música y una reunión con el profesorado. Pero la llamada más sorprendente llegó el jueves por la mañana. Era del representante de Daniel Kim. La señora Martínez, el señor Kim, quedó muy impresionado con tu actuación del lunes por la noche. Él está dando una serie de conciertos el próximo mes en 3 ciudades diferentes y le gustaría invitarte a ser la violinista destacada de una de las piezas de su programa. Sara apenas podía creer lo que estaba oyendo. Quiere que vuelva a tocar con él. Sí, sería una pieza solista con acompañamiento de piano. El concierto es en la capital del estado y se grabará para su emisión en la emisora de radio de música clásica. A Sara le temblaban las manos al colgar el teléfono. Hace una semana, era una estudiante de la que nadie fuera de su pequeño círculo había oído hablar. Ahora la invitaban a dar conciertos solistas y a aparecer en programas de radio. Su madre llegó a casa del trabajo esa noche y encontró a Sara sentada a la mesa de la cocina rodeada de papeles y tarjetas de visita de todas las personas que la habían contactado. Mía, pareces abrumada. Yo lo estoy, mamá. No sé cómo decidir qué hacer. Todos quieren que tome decisiones sobre mi futuro, pero nunca esperé tener tantas opciones.
Elena se sentó junto a su hija. Sara, hace una semana, estabas preocupada sobre pagar las clases del próximo semestre con la señora Chen. Ahora te ofrecen becas completas y oportunidades de tocar profesionalmente. Son buenos problemas. Lo sé. Solo quiero tomar las decisiones correctas. Entonces déjame preguntarte esto. ¿Qué quieres? No lo que los demás quieran para ti, sino lo que quieres para ti misma. Sara pensó un buen rato antes de responder. Quiero seguir aprendiendo y mejorando mi violín. Quiero compartir mi música con la gente como lo hice el lunes por la noche. Quiero volver a sentir esa conexión con el público. Eso debería guiar tus decisiones. Elige las oportunidades que te ayuden a lograrlo. Esa noche, Sara llamó a la señora Chen para hablar sobre todas las ofertas e invitaciones que había recibido. Creo que deberías hacer una audición para el conservatorio. Su profesora le dijo, una buena educación te dará la base que necesitas para cualquier carrera que elijas. Y creo que deberías aceptar la invitación de Daniel Kim para tocar con él. Será una buena experiencia y te ayudará a forjarte una reputación como músico serio. ¿Y qué hay de todo lo demás? Las entrevistas, las reuniones y las ofertas de conciertos en solitario. Tómalo con calma. No necesitas hacerlo todo a la vez. Céntrate primero en las oportunidades más importantes. Sara se sintió mejor después de hablar con la señora Chen. Decidió empezar visitando el conservatorio y presentándose a su programa de becas. Si la aceptaban, tendría 4 años para desarrollar sus habilidades antes de tomar decisiones sobre su carrera profesional. Al acostarse esa noche, Sara pensó en cuánto había cambiado su vida en tan solo una semana. Había pasado de ser una estudiante que practicaba en una pequeña habitación a alguien de quien hablaban los periódicos e invitaban a actuar en la radio. Pero lo más importante no había cambiado. Todavía amaba tocar el violín más que nada en el mundo. Y ahora sabía que otras personas podían sentir ese amor cuando tocaba para ellas. Ese era el verdadero regalo que había recibido de su actuación del lunes por la noche. No solo las oportunidades y la atención, sino también la certeza de que la música podía ser un puente entre su corazón y el de todos los que la escuchaban. Era un regalo que planeaba compartir con el mundo el resto de su vida. 6 meses después, Sara se encontraba entre bastidores en el Teatro Estatal, preparándose para lo que sería su debut como solista destacada con una importante orquesta sinfónica. Llevaba un hermoso vestido negro que el conservatorio le había ayudado a comprar para presentaciones especiales. Su viejo estuche marrón de violín estaba cerca, pero ahora tenía pegatinas del Conservatorio Metropolitano de Música y varias festivales de música donde había actuado durante el verano. Todo había cambiado desde aquella noche de marzo en que le pidieron que tocara una melodía sencilla. La habían aceptado en el conservatorio con una beca completa que cubría no solo la matrícula, sino también sus gastos de manutención. Había actuado con Daniel Kim 3 veces, y cada actuación había sido grabada y transmitida en emisoras de radio de música clásica de todo el país. Pero más que eso, Sara había descubierto algo importante sobre sí misma y sobre la música. Había aprendido que el poder de conmover a la gente con la música no tenía nada que ver con tocar las piezas más difíciles ni con tener los instrumentos más caros. Tenía todo que ver con la honestidad y la conexión. La madre de Sara, Elena, estaba sentada en la primera fila del teatro esa noche, con su mejor vestido y sosteniendo un programa que tenía impreso el nombre de Sara como violinista principal. La señora Chen estaba sentada a su lado, radiante de orgullo mientras veía a su exalumna prepararse para actuar como música profesional. «Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo de verdad», le susurró Elena a la señora Chen. «Siempre supe que Sara era especial», respondió la señora Chen. «Pero incluso yo estoy asombrada de lo mucho que ha avanzado en tan poco tiempo». En los meses transcurridos desde su gran actuación, Sara se había esforzado más que nunca. En el conservatorio, estudió con el profesor Williams, uno de los profesores de violín más respetados del país. Él la había impulsado a mejorar su técnica y ampliar sus conocimientos musicales.
pero también la había animado a conservar la expresividad natural que la había hecho especial desde el principio. La habilidad técnica es importante, le había dicho durante una de sus primeras clases. Pero lo que tú tienes es mucho más raro. Tienes la capacidad de hacer sentir algo a la gente cuando tocas. Nunca pierdas ese don mientras trabajas para perfeccionar tu técnica. Sara también había aprendido sobre el aspecto comercial de ser músico profesional. Ahora tenía un agente que la ayudaba a programar actuaciones y negociar contratos. Había aprendido a hablar con periodistas y a dar entrevistas. Incluso había creado una pequeña cuenta en redes sociales donde compartía vídeos de sus sesiones de práctica y actuaciones. Pero esta noche se sentía diferente a todas las demás presentaciones que había dado en los últimos 6 meses. Esta noche tocaba como solista destacada con la misma orquesta con la que comenzó su trayectoria. El maestro Williams dirigía y muchos de los mismos músicos que la habían acompañado en el escenario esa primera noche tocaban con ella de nuevo. La pieza que interpretaba esa noche era mucho más desafiante que su participación en el concierto de Mozart. Estaba interpretando el concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, una de las piezas más famosas y difíciles del repertorio para violín. Requería una técnica avanzada y una profunda comprensión musical. Pero Sara estaba lista para ello. Había estado estudiando y practicando este concierto durante 3 meses. Más importante aún, había aprendido a confiar en sus instintos musicales y a respetar las exigencias técnicas de la música desafiante. Al acercarse el momento de su entrada, Sara recordó a aquella asustada joven de 19 años que había estado en esa misma zona entre bastidores 6 meses atrás. Esa chica se había preocupado por lograr una simple parte de acompañamiento sin cometer errores. Ahora Sara se preparaba para subir al escenario como artista principal, lista para compartir una de las obras maestras de la literatura para violín con un público que había acudido específicamente para escucharla. La orquesta comenzó el concierto de Mendelssohn. Sara escuchó desde los bastidores cómo la melodía familiar introducía la pieza. En unos instantes, subiría al escenario y ocuparía su lugar como solista. Pero esta vez no estaba nerviosa. Estaba emocionada. Cuando llegó su turno, Sara subió al escenario con confianza, llevando su violín y su arco. El público aplaudió cuando se sentó frente a la orquesta. Podía ver a su madre y a la señora Chen en la primera fila, ambas sonriendo con orgullo. Mientras Sara levantaba su violín para comenzar el concierto, pensó en todas las personas que la habían ayudado a llegar a este momento. La señora Chen, que había creído en su talento, incluso cuando la propia Sara lo dudaba. Su madre, que había trabajado horas extra para pagar las clases y siempre había apoyado sus sueños musicales. Los músicos de la orquesta, que la habían acogido y la habían inspirado para que diera lo mejor de sí. Pero sobre todo, pensaba en ese momento, 6 meses atrás, cuando dejó de preocuparse por tocar las notas correctas y empezó a compartir su corazón a través de la música. Fue entonces cuando todo cambió. Fue entonces cuando descubrió que la música no se trataba de perfección, sino de conexión. Sara comenzó a tocar el solo inicial del concierto de Mendelssohn. Su técnica era mucho más avanzada ahora que 6 meses atrás. Su sonido era más pleno y refinado. Su comprensión de la música era más profunda y sofisticada. Pero lo más importante no había cambiado. Seguía tocando con el corazón. Seguía usando su violín para contar una historia que todos en el teatro pudieran comprender y sentir. A medida que avanzaba el concierto, Sara sintió la misma alegría y conexión que experimentó durante su primera actuación con la orquesta. La música parecía fluir a través de ella con naturalidad, y podía sentir al público respondiendo a cada frase y a cada emoción. Entre el público, la gente vivía la misma experiencia que 6 meses antes. No solo escuchaban una interpretación técnicamente excelente. Se sentían conmovidos por una joven que tenía la rara habilidad de hablar directamente al corazón a través de su música. Al terminar el concierto, el público estalló en aplausos aún más entusiastas que los que Sara había recibido en su primera actuación. La gente se puso de pie inmediatamente,
vitoreando y gritando «¡Bravo!». Los aplausos se prolongaron durante varios minutos. Pero esta vez, Sara estaba preparada. Hizo una reverencia con elegancia y profesionalidad. Hizo un gesto a la orquesta para reconocer su contribución. Sonrió al público con confianza y gratitud. Después del concierto, hubo una recepción donde la gente acudió a felicitar a Sara y a conocerla personalmente. Pero la conversación que más le importó fue con un niño que se acercó a ella con su madre. «Martine», dijo el niño tímidamente, «yo también toco el violín. Solo tengo 10 años, pero quiero tocar como tú algún día». Sara se arrodilló para hablarle a la altura de los ojos. «¿Qué es lo que más te gusta de tocar el violín?», preguntó. «Me encanta cómo me siento cuando toco mis canciones favoritas». «Eso es perfecto», le dijo Sara. «Sigue tocando la música que te hace sentir algo especial. Eso es lo más importante». La madre del niño sonrió. «Ha estado practicando mucho más desde que te escuchó tocar en la radio el mes pasado. Lo has inspirado». Mientras Sara conducía a casa esa noche, pensó en su conversación con el joven violinista. 6 meses atrás, se había inspirado en músicos que escuchaba en grabaciones y conciertos. Ahora, era ella quien inspiraba a otros jóvenes músicos a perseguir sus sueños. Pensó en la sencilla melodía que le pidieron tocar esa noche de marzo. En aquel momento, parecía algo insignificante, solo unos pocos compases de acompañamiento que nadie debía notar. Pero esa sencilla melodía la había llevado a todo lo que vino después. La había llevado a la beca del conservatorio. La había llevado a oportunidades profesionales. La había llevado al triunfo de esa noche como solista destacada. Y lo más importante, la había llevado a descubrir que tenía algo valioso que compartir con el mundo a través de su música. Sara se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Tenía muchos años de estudio por delante. Tenía mucho más que aprender sobre música y sobre interpretación. Habría desafíos y contratiempos en el camino, pero también sabía que había encontrado su vocación. Había encontrado lo que estaba destinada a hacer con su vida. Su propósito era hacer música que conmoviera el corazón de las personas y les recordara la belleza y la emoción del mundo. Al aparcar su coche delante del pequeño apartamento que compartía con su madre, Sara sonrió. Mañana se despertaría y practicaría el violín como lo había hecho durante los últimos 7 años. Pero ahora practicaba con la certeza de que su música podía cambiar vidas, incluida la suya. La niña a la que le habían pedido que tocara una melodía sencilla había aprendido que no había nada sencillo en compartir el alma a través de la música. Y había aprendido que cuando tocabas con total honestidad y amor, el mundo entero te escuchaba. Esa fue una lección que la guiaría por el resto de su vida musical.